No quiero que perdamos ni un solo minuto. Me interesa mucho todo lo que tenéis que decir, así que os voy a contar un poco primero, para quien no me conoce, porque hay amigos que me están escuchando, pero hay otra gente que no me conoce, os voy a contar rápidamente un poco quién soy y algo sobre mí. Yo desde hace más de 15 años llevo dedicándome a transformar a los equipos de trabajo en grandes organizaciones. ¿Esto qué supone? Supone crear una estrategia que puede ser de un cambio de metodología, de un cambio de proceso o de un cambio a la hora de gestionar el personal. Todos esos logotipos son de las empresas con las que he trabajado en los últimos años. Supongo que alguna al menos os sonará y alguna marca os sentiréis identificado. Incluso si os gustaría saber algo sobre alguna de ellas, sobre cómo trabajamos en Coca-Cola o qué hicimos con Post-it o qué hicimos en Amazon o en Ikea o en Red Bull, apuntadlo por ahí, apuntad la pregunta porque luego habrá un turno de preguntas sobre todo el general. Pero eso sí, las preguntas genéricas irán al final del taller, porque me interesa mucho que aprendamos y que aprendamos una nueva metodología. Mirad, cuando estamos hablando de un webinar, todos o prácticamente todos somos novatos en esto de los webinars. Somos novatos en esto de la transmisión a una cámara sin feedback directo, a no ser que sea por los mensajes. Así que este es un webinar un poco diferente. Como veis, ya de por sí el montaje es un poco distinto. Yo estoy de pie. ¿Por qué? Porque soy un ponente de estar de pie. Yo soy ponente de escenario o de aula y yo necesito estar de pie. Pero lo que sí que he hecho ha sido modificar algunos elementos de la propia presentación. Mirad, la propia presentación se va a dividir en 3 bloques porque todo el mundo habla de motivación, pero pocos realmente saben motivar. Incluso pocos saben qué es la motivación, porque mucha gente piensa que motivar es dar ánimo, decirle a la gente, venga chicos, que ahora podemos, y cosas de este tipo. Pero en todas esas empresas, lo que yo me di cuenta una y otra vez es que todos los líderes hablan de motivación y muy pocos saben motivar realmente. Así que todas las personas que estáis aquí, lo que yo os prometo es que después de estas 2 horas de formación vais a aprender un montón de cosas de motivación de equipos. Vais a aprender por qué se motivan los equipos, por qué se desmotivan los equipos, qué acciones hacemos nosotros, qué preguntas tenemos que respondernos y unas claves muy prácticas para incentivar la motivación. Ha habido algunas personas que habéis dicho, oye, yo me quiero motivar yo. Es verdad que este taller no está orientado sobre todo a ese perfil, sino más a cómo motivamos a otros. Pero no cabe duda de que al entender cómo funciona la motivación de otros, también entendemos por qué nosotros nos desmotivamos. Así que vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a ir poco a poco y el taller he intentado, digamos, dividirlo en 3 grandes bloques para que a vosotros también os sea fácil la hora de la gestión de un webinar de estas características de 2 horas de duración. Hay un primer bloque que vamos a hablar de las teorías de la motivación y alguien puede decir, joder, teorías. Bueno, sí, las teorías, tenemos que entender las teorías, tenemos que entender que durante casi ya un siglo hay gente investigando a nivel sociológico, a nivel de comportamiento humano y han llegado a una serie de teorías que algunas funcionan, otras no, algunas funcionan al 90% y otras funcionan pues solamente en pequeñas minorías, pero en cualquier caso vamos a hablar de la teoría, eso sí, vamos a hablar de las teorías de una manera muy práctica. Os voy a explicar cómo son las teorías, por qué funcionan, por qué no funcionan y cómo aplicarlas, ¿ok? Aquí de tal manera que todo el mundo va a poder entender cómo hacer esto. Habrá un segundo bloque que hablaremos de toxicidades. ¿Qué son las toxicidades? Los elementos y comportamientos que yo hago o que mi equipo hacen que generan que la motivación se derrumbe. Es decir, se genere lo enemigo de la motivación, que no es la desmotivación es la falta de motivación, sino la rendición, cuando la gente opta por rendirse. Movere viene, motivación viene de movere, que significa acción que me incita al movimiento. Rendición viene de rédito, que es cuando nosotros consideramos que la acción que yo hago no me supone el rédito suficiente, es decir, la recompensa suficiente como para hacerlo y por lo tanto me rindo. Así que lo contrario de motivación es rendición, es cuando yo no me muevo, yo no hago algo. Bueno, pues en la sección de toxicidades lo que vamos a ver es elementos que provocan la rendición. Y el tercer bloque vamos a hacer cómo vamos a crear una nueva tribu, cómo realmente vamos a motivar, a inspirar
y a generar esa energía que incita al movimiento y, por lo tanto, a los resultados. Así que si todo el mundo está ok, que ponga una manita hacia arriba o un ok en el chat y empezamos. ¿Ok? ¿Todo el mundo tiene para apuntar? ¿Todo el mundo está concentrado? ¿Todo el mundo quiere aprender sobre qué es esto de la motivación? Porque, como decía al principio, la mayoría de la gente nos hablan de motivación, pero no saben exactamente a qué se refieren con motivación. Por eso es importante, como os decía, aprender las teorías. Las teorías solo nos sirven como base de referencia, como algo que ya ha estudiado alguien, que ya ha trabajado el comportamiento social y, por lo tanto, ha descubierto lo que funciona y lo que no. Vamos a ver 7 teorías en total, 7 teorías. 6 de personas que han dejado, digamos, un legado bastante importante y que creo que en tiempos convulsos son importantes de trabajar. Para que os hagáis una idea, hay más de 25 teorías de motivación ahora mismo en el mercado. Desde Maslow, que será el primero que veremos, hasta las últimas teorías, hay unas 25 teorías. Nosotros vamos a ver las 7 que funcionan más en una época convulsa. ¿Qué es una época convulsa? Mucha gente dice, bueno, pues es que este taller habla del COVID. No necesariamente. Habla del COVID, claro, porque es una época convulsa, pero también una campaña electoral, que alguien preguntaba por ahí por una campaña electoral es una época convulsa, porque es una época de mucho estrés. Y también la presentación de resultados en una compañía, o también cómo preparo a la gente en un peak day, es decir, yo, por ejemplo, tengo un restaurante, o tengo un hotel, o tengo una tienda, un peak day es el día en el que las ventas van a sufrir un pico, de tal manera que yo voy a poner toda mi organización en tensión. Esos son tiempos convulsos. Los tiempos en los que el negocio no está funcionando tan bien, los tiempos en los que el estrés se apodera de la organización, todo eso son tiempos convulsos y para eso necesito aprender de motivación. Pensad que en este primer bloque, cuando os hable de motivaciones, cuando os hable de teorías, lo ideal es empezar a pensar en si vosotros estáis siguiendo de manera instintiva alguna de estas teorías o si estáis haciendo una especie de popurrí de teorías. Bueno, si hacéis esto del popurrí de teorías, no lo recomiendo demasiado. Yo os recomiendo que establezcáis 1, 2 o 3 teorías máximo en vuestro equipo de trabajo y que siempre los guiéis desde ahí. Pero no os preocupéis porque en la parte final del taller vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a hablar de las teorías y vamos a empezar con la teoría más conocida, la que todo el mundo ha visto alguna vez, ha dibujado, incluso ha procedido a reírse un poco de esto. Ya sabéis que la pirámide de Maslow, ahora hay muchos memes que dicen la pirámide de Maslow en el 2020 y ponen abajo wifi y ahora hay uno que pone debajo del wifi salir de casa, ¿no? Bueno, pues realmente la pirámide de Maslow es una teoría que sale. Bueno, Abraham Maslow, sociólogo, psicólogo, en los años 50 desarrolla una teoría en la que él considera que vivimos en una pirámide motivacional en la cual la motivación más básica nos la mueven esas necesidades fisiológicas, ese elemento de la base de la pirámide que tiene que ver con el alimento, con la comida, la respiración, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, los elementos básicos, el descanso, el sexo, lo metía Maslow también en esa base de la pirámide, son las cosas que nos mueven de manera instintiva. Una vez que tenemos eso satisfecho, pasamos a la siguiente escala de la pirámide, que son aquellas que tienen que ver con la seguridad, las que tienen que ver con que yo sienta que mi entorno, sobre todo mis necesidades fisiológicas, están controladas y por lo tanto no son hostiles. Por ejemplo, pues una vivienda, una residencia, todo este tipo de cosas, ¿no? Un trabajo fijo, tener la seguridad de que nadie me va a afectar. Por ejemplo, ahora muchos dirían que la motivación de no perder el trabajo después de una época de una pandemia mundial, todo ese tipo de cosas. Una vez que tenemos la seguridad cubierta, podríamos escalar al siguiente peldaño y habla de las necesidades sociales, relacionarnos con otras personas. Necesitamos afecto de amistad, etcétera, y cuidado porque aquí mete la intimidad sexual. Entonces, oye Rubén, pero Maslow dijo que el sexo estaba en la parte más baja. Sí, porque Maslow lo que decía en la parte baja era que el sexo es un comportamiento animal y por lo tanto
es una necesidad básica en tanto en cuanto necesitamos esa parte animal de satisfacción sexual. Habla del impulso, por lo tanto de la motivación, no de la intimidad de hacer el sexo. La intimidad de hacerlo con alguien, es decir, que ese alguien y tú tengáis una relación amorosa o sentimental, está en ese peldaño de las necesidades sociales. Seguiríamos escalando, por lo tanto, y llegaríamos a las de autoestima, que tienen que ver con estas que me generan reconocimiento, que me generan confianza. Son aquellas que hago para sentirme bien. Y por último, si ya hemos cumplido todo esto, llegaríamos a la cúspide de la pirámide. ¿Qué es la cúspide de la pirámide? Cuando ya tengo todo lo demás satisfecho, entonces hago las cosas para autorrealizarme, es decir, para desarrollar todo mi potencial. La verdad es que la pirámide de Maslow lleva funcionando 70 años aproximadamente. Lo que muy poca gente conoce es que apenas 2 años después de que Maslow publicase su teoría, hubo otro señor que se llamaba Aldelfer que demostró que la teoría de Maslow era falsa, es decir, que no funciona. Os voy a explicar este pequeño detalle porque entonces, claro, alguien podría decir, oye Rubén, si me acabas de estar explicando la pirámide y ahora me dices que no funciona. Bueno, pues realmente, ¿por qué no funciona? No funciona porque hay muchas veces que nosotros nos saltamos peldaños y esta es la importancia. Maslow lo que hizo muy bien fue paquetizar los grupos de necesidades y eso prácticamente se ha mantenido inmóvil. Los paquetes son inmóviles en casi todas las teorías de motivación. Ahora bien, lo que sí que ha modificado, lo que sí que ha cambiado radicalmente es el entender que esto no es una pirámide y nos movemos, si tengo la base cubierta, subo al siguiente peldaño, sino que puedo estar saltando en peldaños o incluso atacar un peldaño superior sin tener la de antes cubierta, que esto fue lo que descubrió Aldelfer. El caso que él puso fue el de los alpinistas. Un alpinista puede desear llegar a la cúspide de una pirámide, de una montaña y poner la bandera. ¿Por qué? Porque desea autorrealizarse, desea ser el primero en llegar, desea esa parte de pasar a la historia, de dejar un legado. Y sin embargo, para subir a la pirámide, para subir a la montaña, para subir a esa cúspide que él desea, a lo mejor no ha tenido en cuenta su seguridad, seguramente no la ha tenido en cuenta, seguramente le han faltado cosas básicas como el sueño. Cualquiera que escale o cualquiera que conozca a alguien que escale sabe que cuando se escala pues se duerme poco, se pasa mal, se pasa frío, se pasa hambre. Si no tenemos cubierta la básica, que es la pirámide, ¿cómo he llegado a la cúspide? Bueno, pues eso es en lo que no funciona Maslow. Maslow es muy bueno para entender los paquetes de personas, ¿vale? Los paquetes de necesidades, pero no tanto para decir que esto es una pirámide. Si lo entendemos como una pirámide, entenderemos que haya muchos líderes, muchos jefes que han llegado a conclusiones nocivas, como por ejemplo, que si yo a la gente le doy lo básico, les tengo suficientemente motivados. Si yo a una persona le doy un salario básico, por cierto, no os preocupéis que hablaremos del sueldo, hablaremos del salario, hablaremos del dinero también más adelante, ya con eso y dándoles seguridad, oye, ya les estoy dando 2 peldaños de 5, pues ya deberían estar bien. Bueno, hay gente que no necesita eso. Por ejemplo, ahora lo que se está demostrando con la generación, con los millennials y con los zetas, es que realmente ellos trabajan más por la cúspide de la pirámide que por la base de la pirámide. La base la ven como algo más fluido y la cúspide la ven como la realización personal. Pero no os preocupéis que a eso podemos ir después en las preguntas. Espero que Maslow más o menos todo el mundo lo tenga claro y nos vamos a Edwin Locke. Locke es para mí uno de los más acertados, sobre todo cuando hablamos de equipos, cuando estamos hablando de esta motivación de equipos, porque Locke lo que dijo fue, para que una persona esté motivada necesita un objetivo al que dirigirse. Si yo como líder no dejo claro el objetivo, el equipo es imposible que se motive. Lo que veis debajo, esas 3 palabras que vais a ver ahora en la pantalla, el SMART, el PURE y CLEAR, no son de Locke, pero Locke ya dijo previamente que un objetivo tenía que estar bien definido. Si no definimos como líderes bien los objetivos, nuestros equipos jamás van a poder estar motivados. Por lo tanto, autores posteriores, en este caso John Whitmore, el padre del coaching moderno, definió esto del SMART, ¿no? ¿Qué es esto del SMART? Que mucha gente lo ha oído ya alguna vez, y es que, oye, cada vez que hablamos de un objetivo, tiene que ser simple, tiene que ser medible, lo digo en español.